El dolor no solo vive en el cuerpo, también se esconde en lo que callamos. En esta primera temporada, Más allá del dolor, abrimos un espacio para comprender, sentir y transformar. Bienvenidos a El Camino del Corazón. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast El Camino del Corazón. Hoy tenemos un episodio muy especial para nosotros porque acá ya vamos a entrar en profundidad en cuanto a experiencias relacionadas al dolor y a la trascendencia de esta. El día de hoy nos va a hablar el Mauro. Nos va a contar una experiencia importante para él que significó algo muy relevante en su camino profesional y en lo que se está dedicando ahora en el compartir. Y también vamos a dar esta vuelta de resignificar el dolor. Vamos a terminar este capítulo con una sorpresa, con una herramienta terapéutica para que puedan empezar ya a aplicarlas y que queden con el conocimiento de la experiencia, pero también con alguna herramienta. Así que hola Mauro y hola Lautaro también, bienvenidos a este capítulo. Hola Zule, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va el día? Sí, vamos súper bien. Estábamos cantando estamos recordando canciones en el backstage. Estamos nostálgicos. La chica de humo. ¿Por qué estaremos tan nostálgicos en estas épocas? ¿Será porque tendremos que recordar algo de nuestro pasado? Yo creo que como vamos replegando con el frío, como que lo siento como modo como, ¿cómo se llama? Modo repliegue, modo... Invernación. Eso. Modo cuevita. Modo cuevita. Sí. La verdad que es como te cagáis de frío, pero yo por lo menos me pongo o el escaldazón o el guaterito, se come más rico, más calórico, como que tiene. Se sube más de peso. Uno sube. De noviembre, temporada, preparación para sacarse la polera, como dicen. Sí. Para el verano. Para el verano. Oye, hoy día nos toca una con lo que decía Zuley, pues nos toca una historia desde nuestra experiencia y que ha desembocado un poquito en el dolor. Creo que capítulos anteriores, en el capítulo anterior hablábamos un poquito de que de alguna manera nosotros llegamos a hacer lo que somos y hacer lo que hacemos gracias a quienes fuimos. Claro. Pero hay historias en particular en nuestra vida que nos marcaron más que otras. Y hoy día queríamos un poquito hablar sobre eso también, pues en este caso queríamos empezar con el Mauro. El Mauro tiene una historia y también es bueno que empecemos con él porque había una palabra que me costó mucho decirla en backstage, que es el tema de reflexión. Es para poder generar una reflexión en la cual nosotros podamos entender un poco que estas historias son parte de quienes somos, pero que no nos tienen por qué también definir completamente. Uh-huh. Y Mauro de manera voluntaria, súper voluntaria, no hubo ningún chantaje. Sí, no hubo chantajes, amenazas, no hubo ninguna de esas cosas por el estilo en el momento de proponerlo. Pero fue totalmente voluntario, que sepa que nos está oyendo. Acto de catarsis y liberación con un cuchillo en el cuello. Claro. O sea, las personas que están detrás de la cámara trata que no se vean, porfa, para que no se... Claro. Que te están amenazando, para que no se crean. Oye, yo creo que igual es importante que las personas que nos están escuchando, que parte de lo que decías tú, las experiencias de lo que fuimos, de lo que somos, porque finalmente cada experiencia va marcando tiempo, en el momento que ocurrió, pero van determinando quiénes vamos siendo en el tiempo. En retrospectiva uno va como uniendo los puntos hacia atrás y le va dando un sentido cada año, cada temporada, respecto a lo que uno sintió. Cuando hablamos de estos dolores y traumas, son experiencias también de aprendizaje, es una oportunidad también para forjar también nuestro corazón
la valentía también de enfrentar las cosas, de darle un significado nuevo, que no solamente nos aporte a nosotros como seres humanos, sino también poder compartirlo con otros. Pero todos esos puntos se van uniendo en retrospectiva. Cuando uno lo vive una experiencia dolorosa, uno siente que no quiere más, que no sé si va a aguantar esa cantidad de tiempo experimentando ese dolor. Pero claro, hoy en día lo estoy compartiendo con ustedes como una forma de expresar mi vulnerabilidad, que es un acto de sinceridad y de ser genuino también, de que todos hemos pasado por esa experiencia. Entonces nada, pues después ya le va a tocar a usted. Sí. Sí, bueno, se puede cortar la luz o el internet, así que no hay problema en eso. Oye, Mauro, bueno, cuéntanos un poco cómo parte tu historia, cómo parte toda esta reflexión y qué es lo primero que recuerdas tú dentro de esto. A ver, yo creo que contextualizan. Claro. Sí. Nosotros a todo esto no tenemos idea de qué vas a hablar tú, poco. Esto no está pauteado. Todo pasó cuando me quedaron bonzo. No. Todo pasó en la Rusia zarista, cuando... Claro. La Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, cuando me decapitaron, efectivamente. Claro. Y antes de morir dije, por el pueblo, para el cuerpo. Y me creyeron. Pongámonos serios. Así. Yo creo que es importante, claro, contextualizar. Yo estuve en un colegio toda mi vida, ¿sí? Incluso desde el jardín infantil hasta cuarto medio. Entonces, y la mayor parte de mis compañeros también. Entonces era un colegio chiquitito que finalmente era como una gran familia. Incluso nosotros íbamos de vacaciones un fin de semana completo al Tabito, ¿cachai? Y se hacían concursos y juegos con el zorro, que teníamos que descubrir quién era. Estábamos nosotros con nuestra familia. Era bien, bien bonito la lógica del colegio. La verdad que era un colegio que entregaba muchos valores, ¿sí? No solamente la parte educacional, técnica. Y bueno, en este colegio yo tengo un recuerdo de una infancia muy bonita, hasta como los 8 años. Y me acuerdo que mi papá me vio que era más chico que la estatura normal en relación a mis compañeros, como que me estaba quedando chiquitito. Entonces como que él, desde su amor y su cariño y preocupación, con mi mamá me llevaron al endocrinólogo y efectivamente me hicieron los exámenes de T4, T5, que ahí Lau podría contextualizar en qué consiste. Uh-huh. Sí, que eso, Lau, no sé, para que le explique a las personas. Los exámenes son exámenes hormonales de tiroides. La tiroides, la T4, la T5 tienen que ver con una hormona que es la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento generalmente es súper divertida, la hormona del crecimiento, porque todo el mundo la asocia solamente al crecimiento, pero la hormona del crecimiento tiene que ver en muchas cosas. Tiene que ver no solamente en el crecimiento del cuerpo como de estatura, sino que en el crecimiento del cuerpo como desarrollo. Así que es la hormona del crecimiento interno también. Exactamente. Hay una revolución física, emocional. Y claro, pues teniendo 8 años, comprendí que lo único que comprendí era que era más chico que mis compañeros nomás. Ya, pero hasta ese momento yo tenía una infancia súper rica, jugaba con mis compañeros en la casa, hacía mis juegos y me acuerdo de creerme como hombre araña y ponía hilitos en el living y todo, y mi hermana o mi papá se sacaban la cresta, pero de alguna manera yo, siendo el hijo más chiquitito de los 5, se me permitía todo. ¿Tú no entendías este concepto del tema de la estatura? No entendías nada en ese momento. No entendías de qué lo que había visto tu padre, o cuál era la preocupación de él. Claro, nació de una preocupación de él, ¿sabes? Entonces, claro, cuando me fui a hacer los exámenes y me dijeron que claro, no estaba quedando con la posibilidad de crecer muy poco, ¿sí? Y esto sería como a mediano o largo plazo, entonces tenían que tomar las acciones correspondientes como para poder acelerar esa posibilidad de crecer más. Entonces le recomendaron a mi papá las inyecciones de la hormona del crecimiento,
Y ya ahí empezó un problema porque cada inyección, y yo me acuerdo que me ponían, era muy dolorosa. O sea, el simple hecho de la inyección. ¿Tú qué edad tenías en esa época? 8 años. 8 años con esas inyecciones, sí. Sí. Entonces, claro, cada inyección generaba una sensación como de vidrio, así como... Era bien doloroso, po. Entonces, claro, ya me ponían la inyección y fue pasando como los días, las semanas, los meses y empecé a cachar de que mi cuerpo empezó a cambiar. Claro, ¿te diste cuenta? empecé como aumentando de estatura, pero también empezó a generarse como un cambio de una aceleración de niño a adolescente en muy corto tiempo. Entonces, claro, de alguna manera uno asocia el tema de la estatura o cambiar físicamente a algo más paulatino, a pesar de que hay niños que crecen más rápido, otros más lento, pero acá fue de una manera exponencial. Entonces no solamente su estatura, sino también, no sé, pues me empezaron a crecer vello en los brazos, en la cara, ¿cachai? Y tenía 9, 10 años y parecía, 9, 10 años, ya era un niño que era como de 14, 15. Un adolescente. ¿Cachai? Un adolescente. Y además que crearon como estos cambios como hormonales, como decías tú, Lau, pues no solamente el tema de la estatura, sino que se genera una revolución a nivel hormonal, ¿sí? Eso repercute en lo emocional. Y de alguna manera fue como una forma de sentirme que no estaba encajando porque mis compañeras seguían creciendo paulatinamente y yo me pedí un gigante. Y empecé a autopercibirme de una manera muy rara. Distinto a los demás. Estaba mi cuerpo, el entorno, era como que todo no coincidía. Entonces como que empecé a centrar mi atención en esos cambios que experimentaba, pero de alguna manera el contexto de mis compañeros, mi familia, eran como un poco como una disociación. No sentir mi cuerpo. Claro. Pero tú como que el cambio fue muy, muy rápido y tampoco nos fue acompañado con el proceso interno o psicológico o la madurez mental que debería ir asociada al crecimiento. Exacto. Imagínate eso, lo que afecta en la percepción y la construcción de tu realidad. Yo me acuerdo de haber tenido como esa sensación de sentirme como bicho raro, como que no encajaba. Claro. Y medio bizarro. Y en ese tema de la disociación, ¿tú sentías, no sé, pregunta, en algún momento veías así como que el mundo con tus padres era muy distinto al mundo con tus compañeros, con tus colegas, te iba a decir, pero con tus pares? ¿Veías que eran vidas distintas? ¿A eso te refieres como con disociar? Mira, dos cosas. Una era como, yo con mis compañeros, mis amigos, yo seguía jugando y tratando de disfrutar, sí, cada uno de sus momentos. O sea, de alguna manera seguía jugando a la pelota, hacíamos campeonatos de fútbol o de atletismo y hacíamos actividades como para pasarla bien, ¿cachai? Jugábamos a las quemadas, pero sentía esa percepción, yo sentía, que eso es súper importante, yo sentía que encajaba en relación, independiente de cómo me veían mis compañeros, claro. Tenía una sensación que mi cuerpo estaba cambiando, ¿sí? Mi forma de percibir la realidad también, pero traté de pasar piola, entonces como que finalmente ese disgusto, ese malestar o ese dolor emocional que estaba por este cambio acelerado, el resto no lo percibía, como que de alguna manera mi cerebro. ¿Eso no fue conversado con algún adulto, con tus papás, con...? No, creo que eso también fue un tema. Yo creo que es importante que las personas que creo que le debe haber pasado a ustedes también en sus experiencias traumáticas, capaz que no se habló, no se totalmente y no se generó ese grado de empatía porque parte de uno también. Sí, como uno siendo chiquito no dimensiona, pero ahora más grande, si hubiera sido recepcionado por parte de los papás o de los hermanos, la familia, de alguna manera se habría podido dar
como una integración. Es decir, bueno, sabes que todo esto pasado por las inyecciones, entendemos que la estatura y el hecho de que te veas más adulto puede estar afectando en el colegio, pero yo tengo el recuerdo de no haber comunicado y no haber hablado y haberse expresado este malestar, tanto con mi familia como con mis compañeros. Entonces eso también generó mayor malestar y que fuera una situación más dolorosa aún. Claro. Era como, Ese sería como el trauma. ahí está el trauma, ¿cachai? Pero Si hubiera sido, habría sido... esa generación como de este mundo, porque existe, acá yo veo como 3 mundos que se generan, que es el mundo con los compañeros, es el mundo con los padres o los adultos en general, y es el mundo interno. Como que y ese mundo interno se va acallando, va guardando y va como reservándose cualquier comentario porque no lo habla. Hay cosas que tú no lo hablas con tus pares, con tus compañeros, y hay cosas que tampoco las vas a hablar con tus padres, y hay cosas que no las vas a hablar con ninguno de ellos, e incluso hay cosas que no vas a hablar contigo misma, como decir así como ya esto va a pasar, o no sabes si va a pasar, como ese miedo de enfrentarlos también, ¿no? Exacto. O sea, yo creo que al final se genera como un efecto como de elementos que van nutriendo el trauma. Porque yo creo que no solamente fue el cambio físico y emocional que me hacía percibir mi entorno de una forma y que de alguna manera haya como guardado esa sensación de sentirme distinto ante el entorno, sino que se suman otras situaciones, como que van alimentando el dolor o el trauma. Claro. Y van como un efecto como, esta es la realidad que me tocó, ponte tú, no sé. Mi mamá era profesora normalista en un colegio de vulnerabilidad social. Y como profe, muchas veces los profesores tienen como una manera de ser como correcto y de actuar bien y de que tienes que tener una buena conducta. Entonces mi mamá tenía que viajar 2 horas al colegio donde tenía que hacer clase, y a veces le resultaba muy difícil ir al colegio si que yo tenía algún tema de conducta. Entonces me decía, trata de portarte bien, de no pelear, ¿cachai? Claro. De sacarte buenas notas. Entonces obviamente que eso afectó en esa sensación de no transmitir o hablar sobre lo que me estaba pasando, como evitar problemas a mis papás, Claro, de no molestar. de no molestar. ¿Cachai? Al final todo uno lo hace por una sensación, uno dice no molestar, pero también es un acto de amor, porque finalmente el evitar el conflicto es un acto de amor para que no problemar a la mamá o al papá. Sumado con el hecho de que justo como a los 10 años mi papá tuvo un problema económico y pidieron beca al colegio. Entonces esa beca generó que yo sintiera la presión de tener que actuar De una manera. con buena nota, porque si no perdía la beca, o sacarme muy buenas notas. Entonces se genera como una sensación de no poder ser o hablar sobre lo que sentía, porque sentía distintos elementos de presión. Y ahí hay una situación súper particular, porque a nivel fisiológico de alguna manera estás acelerando la adolescencia, y a nivel social se está acelerando también la adolescencia, porque estas responsabilidades a los 10 años de tener una beca, de tener una responsabilidad de portarse bien, porque a los 10 años los niños, ponte tú, no sé, mi generación a los 10 años estaba pensando en Dragon Ball, no estaba pensando en portarse bien, yo estaba pensando en volar y que en algún momento, si es que me gritaba muy fuerte, se me iba a poner el pelo rubio. Claro. Pero caché que claro, porque al final igual, como decís tú, habían elementos que yo igual me permitía. Ponte, no sé, va a sonar medio loco lo que voy a decir, pero yo cuando chico pensaba que podía levitar. Ajá. Yo creo que todos en algún momento pensamos lo mismo. Entonces yo saltaba que podía mantener en el aire, ¿cachai? Entonces y yo le hablaba a mis compañeros, a mis amigos, oye, yo puedo hacer eso, y yo saltaba y como que sentía que mis compañeros me decían, oye, ¿realmente podías levitar? O ella, ¿ves? De hecho, creo que Ahora estaba viendo su volá también, ¿cachai? Entonces, porque esos elementos de niño, no, era como un cambio lógico, hormonal, como me sentía más grande, pero también seguía teniendo la percepción de niño, como una majamama, ¿cachai? De experiencias y sensaciones que
que igualmente iban como alimentando que no era todo negro, ¿cachai? Yo estoy disfrutando de mi adolescencia e infancia, pero con estos elementos represivos de no poder hablar sobre lo que sentía en ciertas cosas, ¿cachai? Insisto, viví una infancia también muy bonita, o sea, seguía jugando con mis amigos, en la familia seguía haciendo el regalón, ¿cachai? El concho, entonces como que también se compensaba familiarmente el hecho de que lo que yo quería se me daba, ¿cachai? La bicicleta, el Sega Master, después el Sega Genesis, yo jugaba con mis amigos, los invitaba a la casa, o sea, mi casa siempre fue sede de que vinieran mis amigos a jugar a la pelota o jugar el ¿cómo se llama? El Sega Genesis con el Super Street Fighter o el Mortal Kombat, ¿cachai? Mi mamá se rajaba con papas fritas y pollo asado del pollo stop. Entonces se vivía una sensación de camaradería y de compañerismo y de amistad y también familiar, pero con esta sensación dolorosa que, como hablaba antes, como que lo silencié, al igual que el tema académico de tener que portarme bien y ser ejemplar. Entonces hay que considerar que la realidad de otros niños, aunque el dolor, eso es un punto que lo podríamos hablar en algún momento, el dolor es subjetivo, ¿sí? Entonces hay personas que vivieron, no sé, experiencias de abuso sexual y uno podría decir, wow, pero el dolor que experimentó ese niño siendo abusado sexualmente, ni siquiera uno podría compararlo con lo que experimenté yo. Pero ahí hay que considerar lo que sintió ese niño respecto a que generaba esa experiencia. Entonces, una cosa que yo les podría decir, como no por un tema de como adelantarme a la reflexión, es como el dolor es subjetivo, no hay que cuestionarlo, sino escucharlo y poder dimensionar lo que sintió esa persona. Entonces, siguiendo un poquito como la experiencia, claro, pues se juntó este elemento de el tener que ser un niño de una conducta ejemplar, sacarme buenas notas, también seguir jugando con mis amigos, pero teniendo esta percepción de sentirme diferente. Me pasó que empecé a meterme a atletismo y como era más grande que el resto, tenía más fuerza, corría, más rapidez. Y de verdad que en el atletismo saltaba, no sé, 3, 4 metros, 1, 2 metros, corría súper rápido, los 100 metros, fui seleccionado al atletismo, competíamos con otros colegios, ¿cachai? Y tenía esa sensación que en retrospectiva mis compañeros me decían, pero Mauricio, o sea, realmente eres como un superhumano, ¿cachai? Como te admiraba mucho, porque de verdad que tenía como características que nosotros no, ¿cachai? Pero en mi percepción, como no compartía lo que me pasaba, claro, esos elementos de admiración podrían haber ayudado a sentirme también y sentirme distinto y sentirme como rico en la diferencia, ¿cachai? Entonces eso y empezó a generarse a lo largo del tiempo, 11, 12 años, que como tenía que comportarme bien, no podía, a veces los hombres muchas veces tenemos peleas o conflictos y nos agarramos a combo y yo tenía que portarme bien y no defenderme, porque mi mamá o mi papá mi mamá especialmente me decía, es que las cosas se resuelven con palabras, ¿sí? No con golpes. Y entonces eso también te quería comentarte o te quería preguntar en realidad, porque por ejemplo con el tema de la hormona de crecimiento, con todo este tema, claro, evidentemente también afecta a otras hormonas y una de las hormonas más afectadas es la testosterona. La testosterona para los hombres en particular es un desastre en la adolescencia porque nos lleva a conductas que son violentas, que son irracionales. El aumento de testosterona de un momento a otro retarda, si bien cuando crecemos, niños y niñas, hay un punto en nuestra vida en donde las niñas empiezan a crecer mucho más rápido y da justo la coincidencia, o sea, crecer en desarrollo social y desarrollo también físico. De hecho hay una edad en donde las niñas son siempre más altas que los niños en un curso y después como que se emparejan, pero eso tiene que ver mucho con el tema de la hormona de crecimiento y con el tema de la testosterona. La testosterona en los hombres se ha visto que también el aumento reduce lo que es la parte del lóbulo frontal.
¿Sabes qué, ahora que lo comentas? Ujú. Sí, totalmente. Yo creo que también la posibilidad de ahora que lo comentas, como que me doy cuenta que cuando tuve el estudio, yo tenía que sacarme buenas notas, pero me acuerdo que cada vez que tenía que estudiar algo, me costaba mucho concentrarme, y como sentía que tenía que rendir y sacarme buenas notas, me ponía nervioso, y me acuerdo cuando estudiaba, me costaba mucho comprender o estudiar. Claro. Entonces, a veces lo que demoraba 1 hora, de repente me demoraba 3, 4 horas. Entonces era una sensación como, no entiendo lo que estoy leyendo, al mismo tiempo sentir que tenía que sacarme buenas notas, ¿sí? Entonces era como todo empezó a girar en torno al estudio. Sí, pues justo en esa época en donde tú estabas, o donde ocurre toda esta situación, también es esa época donde intelectualmente también pues las niñas crecen y se desarrollan, donde todas las niñas se sacan muy buenas notas y todos los niños nos sacamos pésimas notas, pero también a nivel social, físico, ocurre esta situación en donde la testosterona nos hace súper violentos, muy violentos. O sea, los juegos se violentizan mucho y son muy físicos, son muy el fútbol y todas esas cosas son metodologías que se tienen como básicamente para descargar toda esta adrenalina que se genera a esa edad que uno no la puede controlar. Y en tu caso, claro, no solamente se te adelantó, te sirvió mucho para ser este superhombre, ¿verdad? Exacto. Y yo creo que el deporte me permitió, como bien dices tú, como canalizar gran parte de esa testosterona y esa sensación como de fuerza o de expresión de mi rabia que experimentaba en otras áreas. Pero de alguna manera había momentos donde me habría gustado defenderme, ¿sí? Y esa rabia quedaba encapsulada y se sentía con mucha impotencia y frustración. Y al final, por no canalizarla, se empezó a volver autodestructiva. Había mucha autocrítica, mucha sobreexigencia, sensación de hacer las cosas de una manera como perfectas, ¿sí? Y la verdad es que ahí uno va entendiendo cómo se va construyendo la identidad de cada persona. Posteriormente, trabajar mucho de esos aspectos. El ser muy exigente, el ser la autocrítica, que muchas veces era peyorativa o devaluativa. Entonces, claro, uno va viendo cómo la personalidad son situaciones que se van repitiendo y van conformando esta personalidad. Y tiene que ver también, nuevamente, en mi caso, traté de evitar conflictos. Evitar conflicto para mi papá, para mi familia. También había un grado de reconocimiento porque en la medida que tenía unas buenas notas también era validado y reconocido por mis profesores. Tenía la posibilidad de ser buen atleta, también era reconocido ahí. Entonces había una compensación. También estaba el regaloneo de mi papá, mi hermana. Entonces al final era como un grado de se quita por un lado pero se compensa por el otro. Y esta experiencia de, no sé, como hablaba, ser perfeccionista, autoexigente, devaluativo muchas veces, tenía que ver con un poco de mantener esa imagen que me ayudaba también a seguir caminando, pues. ¿Cachai? Después empezó, como no podía defenderme, claro, sentí un poco el acoso de mis compañeros, amigos, hermanos, porque habíamos crecido juntos, momentos donde yo sentía que se violentaban física o psicológicamente y yo sentía que no podía defenderme. Entonces quedé como la sensación de parálisis, como que el miedo me paralizaba y no podía actuar y quedaba con esa sensación de rabia, de querer defenderme y sentía, no puedo defenderme, no sé cómo hacerlo. Y se generaba este círculo vicioso, ¿ya? Y así pasó como 1 año y medio, donde, claro, el no hablarlo, ni con mis compañeros, ni con mi familia, generó que esta situación se mantuviera ahí, y cada vez la percepción que yo tenía de lo doloroso que era para mí sentirme diferente, o sentir de que no podía defenderme, era cada vez mayor. Y un punto de verdad, chiquillos, que la sensación era de no querer ir al colegio. O sea, llegó un punto en que en estos acting out, que lo podríamos explicar como estas situaciones que uno de alguna manera trata de generar en una afuera una compensación del malestar interno,
tenía lesiones en los tobillos. Muchas veces me esguincé y me ponían estas botas de yeso, y faltaba un mes al colegio. Un mes. Un mes. Como que buscar situaciones que te llevaran a poder faltar, incluso hasta inconscientemente, para que tuvieras algún accidente o algo y impidiera tener que vivir esa vivencia que es dolorosa en el fondo. Por supuesto, y ahí llegamos al principio cuando le conté que me quemé a los Bonsonas. Cuando inicié la revolución. Para no ir al colegio. Para no ir al colegio, claro. Y bueno, igual fue como una experiencia como de tener el control de alguna manera para evitar el dolor. De alguna manera, inconscientemente, la SUB generó esta posibilidad de esguinzarme y eso, no ir al colegio, como un relajo estar en mi casa y no estar en el colegio. ¿Cachai? Entonces, imagínate lo que llega a uno para poder protegerse de alguna manera. Sí. Y eso también va conformando el trauma. ¿Cómo elaboro el trauma? Y claro. ¿Qué genera? O cómo lidio con la emoción. O sea, directamente no puedo lidiar con esto, es muy doloroso, entonces ¿qué acciones hago de manera consciente e inconsciente? Exacto. Ahí hay un punto súper importante, porque yo creo que el ser humano en sí busca de alguna manera, en mi caso por lo menos, yo creo que le debe haber pasado mucho, como igual quiero vivir, ¿cachai? Quiero sobrevivir a esto y busco la manera de proseguir, ¿sí? De caminar, de poner el pecho a la espalda, la manera que tenga menos consecuencias, porque la manera de consecuencias. Porque, por ejemplo, creo que la conducta que hablas me recuerda mucho a esta psicóloga alemana que en el 2016-2017 empiezan a acuñar ya estos primeros temas de la palabra del burnout laboral, cuando la gente empieza, si bien no está en un estado de depresión, pero está quemada, literalmente, entonces, de sostener esta situación, y buscan puntos para escapar de esta situación. O sea, claro, en ese sentido, como que se genera como un estrés de situaciones que son dolorosas y que van generando una escalada hasta que llega un punto de saturación, de quemazón, te quemas mental y emocionalmente. Y claro, esto va afectándote en trastornos de sueño. Yo empecé a dormir muy poco, o sea, tenía un sueño intermitente, la sensación de levantarme muy cansado, o me acuerdo de pasar por periodos donde comía más, tener atracones de comida, ¿sí? La ansiedad. De ansiedad, o momentos donde no comía tanto. Me acuerdo de tener temas de memoria, ¿sí? Como que me dificultaba concentrarme, como les comentaba antes. Y al final empezar a ver en esta saturación como cualquier situación se podía convertir en algo estresante o doloroso. Entonces, incluso en momentos donde uno se divertía, cuando uno se ir a una fiesta, o sea, ir a un carrete, cuando éramos chicos, adolescentes, donde uno lo podía pasar muy bien. Claro, había una parte mía que la pasaba bien, pero tenía la sensación de amenaza. Constante. De que podía recibir un comentario. O como alerta. Estar como en hipervigilancia, como en un estado de alerta constante. Y eso va propiciando un círculo vicioso. Entonces, claro, hay una parte que capaz que tenían que ver con elementos de mis amigos o compañeros, que había como había violencia psicológica o a veces física, pero había situaciones que yo interpretaba en esta hipervigilancia como amenazantes, constantes, y no lo eran. Entonces, es muy importante, como que al final hay una parte que tiene que ver con el trauma y otro tiene que ver con la interpretación subjetiva de lo que te va ocurriendo, y que se va generando como esta especie de sinergia, ¿sí? Que va exponenciando el trauma en sí, como que lo va a aliviar. No sé cómo lo llaman la psicología, ahí ya Mauro nos puede hablar, pero dentro de la fisiopatología estaríamos hablando como de una hiperalgesia emocional, en donde un estímulo que no es doloroso sí genera dolor. Exacto, sí. Y yo creo que, claro, se exponenció mucho. Pero ¿sabes qué? En retrospectiva, en esta
en este lanzamiento que me hicieron como de exponer la primera experiencia. Nosotros pusimos las manitos nomás. Nosotros pusimos las manitos y... alguien se cayó. Fue un momento donde nuevamente hice una revisión en retrospectiva de todo lo que había ocurrido y hacer como revivir ciertos momentos. Y puedo darme cuenta de que, claro, en primer lugar, fui un niño y adolescente muy fuerte. Sí, como que de alguna manera, y fui valiente, porque de alguna manera, pese a que había momentos donde me quería quedar en la casa con el yeso, era entendible, pero igual seguía yendo al colegio y seguía sacándome buenas notas y seguía compartiendo con mis amigos. En vez de aislarme, seguía compartiendo con mis amigos seguían yendo a la casa o íbamos, no sé, al mall, típico cuando uno adolescente iba al mall y al McDonald's y después iba a conversar o se juntaba con los amigos en alguna casa. Como que de alguna manera como que había como ahí está la disociación, querido Lau, ¿cachai? Por una parte estáis por otra parte tampoco queréis sentirte completamente aislado y quieres seguir compartiendo porque siguen habiendo elementos que te dan sentido a compartir y a pasarlo bien, ¿sí? No todos los niños experimentan esa posibilidad. Hay veces que este contraste no existe y cada vez se van a aislar más, ¿ya? Y eso también me da una visión de resiliencia, como que después les voy a comentar cuando tuve la oportunidad de llegar a la psicóloga y revisar todo lo que me había ocurrido, me daba cuenta que en esta acumulación que me llevó a colapsar, igual había tenido elementos y recursos para sobrellevar cada una de las cosas que me habían pasado. Y eso también permitió que posteriormente las ocupara, o sea, las reconociera y las siguiera ocupando con un sentido distinto. Eso. Y bueno, llegó un punto, chiquillos, que ya no quería ni siquiera que me llamaran por teléfono mis compañeros, porque decía que no estaba o simplemente descolgaba el teléfono. Llegó un punto en que me costaba mucho estudiar. Como te decía Lau, me costaba, no sé, 4 o 5 horas aprenderme algo que debía haberme aprendido en media, 1 hora. Ya. Entonces llegó un punto en que el ánimo me sentía muy susceptible al llanto. Me acuerdo de haber llorado en las noches, sí, porque no quería pasar por ir al colegio. Ojo, era como ir al colegio también, como el colegio en sí era un contexto adverso, pero había otras situaciones que me generaban mucho placer y disfrute, ¿sí? Que estaban por fuera de la institución, por decirlo así, porque igual estaba esa como asociación de que en el colegio tú tenías que ser alguien. Exacto. Mantener esta figura. Esto de ser correcto. Claro. ¿Sí? De ser perfecto en el colegio. O sea, y eso también genera nuevamente, como entender esta disociación. En cierto contexto me permitía ser de cierta manera, en otro contexto no me permitía ser. Y llegó un punto en que estaba deprimido. Yo creo que había momentos donde yo decía, no quiero ir al colegio, me voy a pasar mal, me van a decir ciertos insultos respecto a cómo soy físicamente o por qué no me defiendo. Y llegó un punto en que sí estaba deprimido, era una depresión ya mayor, ¿sí? Y hasta que mi hermana le conté recién en ese momento, ya había pasado 1 año y medio de esta situación de acoso escolar y cómo me sentía, y le comenté a mi hermana así como lo que había ocurrido. Y mi hermana Alejandra, que es como la que sigue, la mayor después, o sea, antes que yo estaba ella, 12 años mayor, entonces era como una adulta también, pues yo tenía 12, ella tenía 24, adulta. Y ella era muy cercana a mí, era muy cariñosa, ¿cachai? Era como muy empática, y cuando le conté esto, como que entendió y dimensionó lo mal que lo estaba pasando y lo distinto que yo transmitía a la familia. Recién ahí se conectaron con la situación de lo que me había ocurrido, mi hermano. Ya. ¿Ella fue como el puente o la forma en que tú pudiste verbalizar realmente cómo te sentías? ¿Fue la primera persona a la que tú
pudiste sincerarte en el fondo. Exacto. ¿Y eso Ya, qué entonces- generó así internamente? Como el alivio, no sé, como... Era sentirme entendido y como contenido en mi dolor de lo que había experimentado. Eso fue como, contenido. creo que la palabra puente es como tener un canal de expresión del dolor interno que estaba siendo reservado para mí, con todo lo que eso involucra. Y mi hermana, paralelamente, le contó a mi mamá lo que estaba ocurriendo, Ujú. y Claro. lo que estaba pasando. Y justo ahí mi mamá fue a hablar con uno, sin saber yo, con uno de mis amigos, compañeros, a su casa para explicarle lo que estaba ocurriendo. Y me acuerdo que después yo supe en retrospectiva que mi papá casi había amenazado a mi amigo justo que lo iba así como Me encanta. de que lo iba como a acusar a la directiva del colegio y que lo iban a echar y la. Bueno, todo esto yo no lo sabía, po. De alguna manera, paralelamente ocurría de que mi hermana le había contado a mi mamá. Mi mamá me dijo, Mauricio, si quieres vas al psicólogo, ¿sí? Y yo le dije, sí, o sea, como definitivamente vamos. Como que intuía también que había una parte y una esperanza de que podíamos revisar y que el terapeuta podía como contener toda esta experiencia de 1 año y medio que había sido muy dolorosa. Entonces también fue como una oportunidad, lo sentía, como instintivamente sabía que esa persona podía contarle todo. Y fue así, pues, la María Isabel, que fue mi primera terapeuta, me dio ese espacio, me sentí muy en confianza. Pude vaciar todo lo que me ocurría, tanto en el colegio como experimentaba la sensación en la familia de no poder contar nada de lo que había ocurrido. Y ella fue como dándome como una visión de validación a mi historia y del cómo me sentía. Y yo creo que eso fue fundamental para empezar un camino de sanación y de resignificación del trauma. Y fue hermoso porque de alguna manera muchas cosas que yo no había podido hacer me permití hacerlo. Por ejemplo, no sé, llegué al colegio, me acuerdo, con pelo largo en primero medio, me acuerdo hasta con un poco de barba, o sea, imagínate la sensación de sentirme diferente porque tenía un niño adolescente con barba y llegar al colegio con barba, así que y me acuerdo que el profesor me dijo, ¿cómo viene con barba y pelo largo? Usted se va, así como usted vuelve mañana. Así como fui suspendido el primer día, primero medio, por revelarme al sistema. Listo, la hice. Listo. Es como que no le tuve que pegar a nadie para que me echaran el primer día. Entonces que fue lindo porque de alguna manera fue sentir que rebelarme contra el sistema con el colegio fue un bálsamo, ¿cachai? Fue un tesoro como merecido, ¿cachai? Por derecho, a lo que no había podido. Entonces marcó inmediatamente un antes y un después de sentir la libertad de poder expresarme, de poder poner límites, de poder ser disruptivo. Y me acuerdo que me contó después, en retrospectiva, nuevamente la palabra retrospectiva, me fueron diciendo, oye, Mauro, de verdad, así como que notamos una diferencia, así como un loco que se defendía, que expresaba lo que sentía. Me acuerdo haber desarrollado un humor muy característico, como bien bizarro, medio humor negro, que lo tenía siempre, pero me di el permiso y el derecho de hacerlo, ¿cachai? Y cuando habían peleas me defendía. Yo me acuerdo que igual me fui al chancho, como que toda esa rabia que había comprimido. Me acuerdo que una vez tuvimos una pelea con un amigo así, al día de hoy, hermano, con el Vena, y me acuerdo que le pegué en el pecho, así como para defenderme, y de repente veo al Vena empezando a ensangrentarse el pecho completo. ¿Qué hice? Así con la fuerza que tenía demasiada Hulk, así como... Y claro, justo le pasé a llevar y el Vena tuvo que retirarse e irse a la clínica. Y claro, lo operaron porque tenía un furúnculo que se lo pasé a llevar y por eso se sangrentó completo. Le salvaste la vida.
Descubriste que tenía una afección cardíaca casi por un combo en el pecho. Y gracias a esa operación descubrieron que él tenía Claro. un problema cardíaco. Cardíaco. No, era un aneurisma que iba a subir en algún momento y que iba a afectarle y justo. detuviste, Y lo lo detuviste detuviste con justo el- a tiempo. Lo tenías todo planeado, la verdad. Bueno, ahí cuenta que fui el primer Doctor House. Sin bastón. Gracias a esa ira reprimida que pude sacar a la luz. Me encanta tu historia. No, hoy no. No, Retrospectiva. eso trágico, así como de reírte del dolor, yo creo que lo hablamos lo hablamos en algún momento, así como En el tras de cámara. tiene que haber un componente en retrospectiva de poder reírse también de lo que sucedió, sobre todo cuando hay una resignificación del trauma por parte de quien lo vive. Entonces, como después poder hablarlo con esa sensación de libertad y de decir, oye, mira todo lo que pasé y ahora puedo reírme de esto. ¿Sí? Total. Esto me enseñó, aprendí, maduré, me hice más resiliente y puedo reírme, pero al mismo tiempo ser consciente de mi dolor, de lo que experimentó el niño y adolescente. ¿Sí? Pude tomarlo de la mano, ¿sí? Decir, estoy contigo, ¿sí? Acá no te va a volver a pasar. O sea, esa es una de las cosas que también en el después, como decir, pase lo que pase, independiente de lo que diga papá o mamá, lo que digan los compañeros, lo más importante eres tú. Te debes a ti. Y eso también es muy bonito. Oye, Oye, Mauro, voy. Cortito, que un poco te adelantaste, pero la pregunta era para quienes también están escuchando, ¿qué significa en el fondo resignificar el dolor? Yo creo que ¿o qué significa para ti, en realidad? yo creo que fue darme una oportunidad de poder primero expresar lo que yo sentía. Eso en primer lugar, como poder sacar afuera lo que estaba viviendo adentro y sacarlo todo afuera, darme el derecho, como la canción de la Mercedes Sosa, como tirarlo todo afuera y sentir de que la medida que lo tiraba afuera era más fácil poder tomar los elementos y darle un sentido. De alguna manera, todo lo que había sentido tenía una lógica de poder cambiarlo y hacerlo activo, porque en su momento lo sentía como una víctima, ¿sí? Claro. Y claro, capaz que efectivamente en su momento fui víctima de situaciones, pero el saber de que había herramientas y había una capacidad de poder darle una segunda oportunidad, y cuando pasó este tema de la psicoterapia, ¿sí? Fue hermoso. O sea, cuando el llegar al colegio con la barba, con el pelo y saber de que podía revelarme, esa sensación no de desesperanza, sino como de esperanza de que podía haber un cambio adentro y afuera, es una manera de resignificar el trauma. Es ver la oportunidad que tienes ahí de sacar lo mejor de ti, ¿sí? Saber de que lo mejor de ti estaba. Claro. Y que ahora estás pudiendo ver afuera y pudiendo darte el derecho de ponerlo ahí, de ponerlo a disposición. Creo que en ese sentido, independiente de que ahora soy terapeuta y psicólogo, de darle una explicación como psicológica, calado, así como esa fue la sensación que experimenté. Y ¿qué más? Y bueno, y cambió mucho la lógica. Yo lo pasé muy bien en la media. Y éramos bien locos con mis compañeros, con mis amigos. Nos rebelamos hartas veces ante los profes. Antes nos robamos la campana para que no tocaran el recreo, o sea, para no volver a las clases. Fue bonito también experimentar la posibilidad de conectarme con el arte. Me acuerdo que una de las cosas que aprendí en media fue que el arte, imagínate, yo estaba todo focalizado en, no sé, en el área matemática o historia, y darme cuenta que había una parte mía muy artística, muy sensible, y poder plasmarlo en cuadros, dibujar, ¿cachai? Pintar. Había una vía también de expresar quién era a través de lo artístico. Y nada, y permitirme también
a pesar de que, claro, en retrospectiva uno dice, oye, empezaste a fumar, por ejemplo, tabaco con tus compañeros para sentirte validado, pero al mismo tiempo estabas en ese espacio de estar con tus amigos, de ir a fiestas, de no sentir esa sensación de sentirte distinto, pero ya de una manera como más positiva. Y de hecho yo creo que qué bueno que tocaste el punto de esa de la validación con los pares, porque bueno, el hecho del tabaco, el alcohol son los males menores de validación en la adolescencia en comparación con otras actitudes que pueden ser mucho más autodestructivas. El tema es cómo después, claro, resignificación de las cosas, pero también hay una cierta situación como, yo no sé si yo creo que este es un tema super New Age, una terminología super New Age, pero se habla mucho del patito feo, de esa situación donde tu vida no ha sido de color de rosas, pero aún así te puedes transformar, puedes darle la vuelta y va a haber un punto, un cambio, un quiebre en donde tú esa vuelta la das. ¿Tú crees que la parte de la psicología, o sea, de la psicoterapia, cuando entraste en psicoterapia, fue ese quiebre o fue posterior o anterior? Yo creo que fue, en este momento lo sentí como el milagro. Ah, ya. Como el milagro. Llegó a esto, como que no esperaba que podía lograrse un cambio tan rotundo, que también fue acelerado, fue, o sea, al igual como experimenté este cambio de crecimiento en estatura o cambio en mi, ¿cómo se llama? En mi fisionomía corporal, me di cuenta que fue acelerado ese proceso, pero también fue acelerado el cambio y lo hermoso que se transformó todo ese proceso. Entonces, porque al final el concepto de milagro uno lo puede trasladar a distintas situaciones, y para mí internamente fue una oportunidad de decir, wow, qué bella es la vida, porque de alguna manera, en algún momento cuando decía, quiero desaparecer, ya no doy más, como en esta saturación, decir como ya, filo, me rindo, me di el permiso, la oportunidad, el derecho a transformar lo que estaba viviendo en un milagro que para mí cambió mi forma de ver la vida en ese momento, y sobre todo posterior, cuando dije quiero estudiar psicología, pues yo creo que eso fue una inflexión. Gracias a esa transformación yo dije, otras personas deben estar viviendo lo mismo de forma en distintos contextos, y ver ese milagro yo quería replicarlo, como que decía, vale la pena poder acompañar a otros y que otros también tengan esa oportunidad que tuve yo. ¿Cuándo fue el momento que dijiste que quería estudiar psicología? ¿En qué momento? Wow. La primera sesión que tú... después de que me expulsaron por llegar con barba. Yo creo que fueron, claro, entre las primeras sesiones de la psicoterapia, el primer mes, 2 meses, y ver el cambio que se generó, yo dije, sí, como que en la misma terapia, y ver también, yo creo que había un grado de idealización también propio de un consultante o paciente con su terapeuta, que yo encontraba, además de seca, a mi psicóloga hermosa. O sea, ahora, hoy voy a declarar mi amor en ese momento platónico a mi terapeuta. Si nos está escuchando en estos momentos, esta declaración es oficial. María Isabel, quiero que sepas que te amé, te he amado por ti. ¿Tú has seguido teniendo contacto con tu terapeuta? No. Entonces estamos en las previas de un posible reencuentro. Si es que alguien la conoce por ahí, por favor que se comunique. María Isabel, hazte presente. Hazte presente ya. Tengo el anillo preparado, así como... esperando el momento. Espérate, sí. De repente va a aparecer así. Hola. Oye, pero no, a ver, ¿en qué momento de repente te diste cuenta y dijiste, mira, ¿sabes qué? Esto me ayudó, no sé, o cuál fue tu razonamiento y decir, ¿sabes qué? Me quiero dedicar a esto. Yo creo que justamente, como les comentaba, viendo el cambio que había experimentado,
siento que en ese momento uno es capaz de poder ver a otros que están experimentando dolor de una forma distinta, como de poder ver y empatizar con que no, ese patito feo que se sentía distinto, no soy el único, que hay otros también que experimentan eso. Y pude ver a compañeros que en ese momento no sabía que estaban pasando por un mal momento, y saber de que sí lo estaban pasando, no sé, con separación de los papás, sí, y que se sentían solos, otros que se sentían que no tenían como ese apoyo de los hermanos, que pasaban todo el día peleando con los hermanos y sentían que de no sentirse como acompañados en familia. Y yo tenía esa posibilidad de sentirme acompañado en familia, siempre lo estuve acompañado, y sobre todo después de la terapia y el cambio pude ver y notar de que habían tesoros que yo tenía y otros no, cada uno tenía cosas diferentes. Entonces nada, yo creo que ahí me di cuenta, como acompañado a todo lo anterior que comenté. Tampoco fue como eureka, así como el día de que me di cuenta de que quería hacer todo. Fue como un tránsito del año, de primero medio, yo creo. Y ya lo venía gestando desde antes de salir a este momento en donde uno se tiene que cuestionar y decir, ya, ¿qué voy a estudiar? Claro. ¿Qué voy a hacer de mí? Sí. Antes de tener que hacer la pregunta ya estaba la respuesta. Como yo me acuerdo que gracias a eso, como que preparé a mi viejo especialmente, que quería que estudiara algo muy tradicional, quería que estudiara ingeniería o derecho, y le decía, no, debía estudiar psicología. Me decía, pero vaya a estudiar psicología, te vaya a morir. Y que yo, ¿sabéis qué, pelado? Le decía pelado cariñosamente, le decía, no, ¿sabéis qué? Yo siento que voy a ser el mejor psicólogo y me va a ir la raja, así que no te preocupes. Así le dije, así como, y así pues, así fue. En retrospectiva ahora también este lanzamiento que hicieron ustedes también me ayudó a renovar los votos y saber de que estudié psicología y que he podido acompañar a muchas personas con fibromialgia, que tiene que ver justamente con este dolor en el cuerpo, también de la repercusión que tiene la manifestación del cuerpo y todo este tránsito que llega al trauma, y de notar cómo el trauma emocional también repercute posteriormente en una sintomatología física, cómo el trauma va generando huellas psíquicas, pero que se representan a nivel físico. Entonces, claro, uno lo dice, llegué a la fibromialgia, que es tan... que uno dice, ¿cómo un componente emocional puede influir en una manifestación física? Pero claro, los pacientes con fibromialgia, los consultantes con fibromialgia deambulan entre médico y médico, profesional y profesional, buscando un diagnóstico y un tratamiento que finalmente no reciben porque no se está visibilizando otro tipo de dolores. Y claro, yo a lo largo de mi proceso, de mi trauma, ese dolor, me di cuenta cómo repercutió. O sea, yo les decía, chiquillos, o sea, trastornos de sueño, problemas de memoria, de concentración, de ánimo, ¿sí? Y son todos síntomas también de la fibro. O sea, de alguna manera experimenté un grado menor de fibromialgia siendo muy chico. Es que claro, hay un paralelismo entre la situación que te pasó a ti, esa construcción de estos mundos disociativos entre tus pares, entre tus padres y entre ti mismo, y en la fibromialgia también se genera esto, entre la sociedad, entre los familiares y entre la misma persona se generan estos mundos paralelos, y la persona en este mundo, en estos mundos disociativos, la persona que está sufriendo dolor también calla muchas cosas porque no las entiende, o porque la sociedad sociedad que te debería dar respuestas en sentido profesional, por ejemplo, la sociedad, tú cuando vas a un médico, vas a un médico no por gusto, vas por respuestas y soluciones. Y cuando no las tienes, cuando vas a un padre o a una madre, tú también vas por respuestas y soluciones muchas veces. Que respuesta puede ser no una palabra, pero sí puede ser un gesto, un cariño, un afecto, cualquier cosa. Eso también son respuestas y no la tienen, y este mundo interno menos la tiene, y está ese cuestionamiento. Totalmente. O sea, yo creo que ahí, como bien dices tú, Lau,
hay que tratar de hacer una búsqueda a cualquier situación de enfermedad y ver que es una construcción, que no podemos dejar de lado está el síntoma físico, lo evidente, pero no podemos dejar de lado la biografía, la historia, ¿sí? La interpretación subjetiva de cómo repercute una situación traumática y la construcción que hizo esa persona en todo sentido de la palabra, a nivel integral, ¿sí? Entonces es bonito porque finalmente la psicoterapia se vuelve un elemento de artesanía, donde uno va reconstruyendo la historia de cada consultante y le da la oportunidad de revisar cosas que no había podido revisar y ser como lo que decía la Su, como este puente, este canal de expresión para ponerlo afuera y desde ponerlo afuera poder resignificarlo y posteriormente ver la repercusión que tiene a nivel emocional y también a nivel físico. O sea, somos seres humanos integrales, lo biológico, lo emocional, lo sociocultural están dialogando constantemente. Entonces, creo que por ahí fue una oportunidad. Después, imagínate, yo en el 2008, o sea, yo salí de la universidad en 2006, ¿sí? Y en el 2008 entré a este centro de traumatología y Claudio atendía a muchos pacientes con fibromialgia y reconectarme con esa situación. En esa situación y notar que no estaba, era un fenómeno muy desconocido como la fibromialgia y darme cuenta al escuchar a cada consultante cómo conectaba lo que de alguna manera había experimentado yo y esto brindarlo como una posibilidad de vuelta a ellos y decir, no están solos, no se siento feo, esto también es una oportunidad y eso es lindo. Yo creo que ahí está la resignificación en distintas capas. Oye, y me gustaría, no sé si hay algo más de tu historia que quisieras compartir con nosotros. ¿Te parece poco todo lo que... No, si, mira, si te estamos desnudando. Más Sí. aún. Te estamos desnudando. Es primera vez, oye, poco es en mi vida que a nivel como esto es un espacio como que va a quedar por siempre guardado En los anales de internet. En los anales de internet, de que es sincerar de una manera muy genuina una experiencia de dolor que también permite no solamente darle la validación personal. Me siento muy bien ahora que lo hice. Reconozco que estaba súper nervioso, ¿no? A pesar de que soy psicólogo y llevo años en esto, pero cuando uno le toca expresar su propio dolor, desde el otro lado, contando, hubo momentos que sentí inflexión, como que sentí igualmente de remoción y nada, pues, y poder saber de que esto capaz que puede ayudar a otros a sentir de que entiendo y valido su dolor. Todos hemos pasado por experiencias similares de alguna otra manera y saber de que hay una oportunidad de poder trabajarlo, de poder resignificarlo, de poder darse como esa oportunidad de tomar esos elementos y saber de que pueden transformarse en la mejor fortaleza a futuro. Entonces, nada, como... Creo que no sé si quiero aportar algo más, como que yo creo que llega como repito, salvo que quieras hacerme una pregunta. Sí, yo te quiero hacerle una pregunta a los dos, en realidad. Y dentro de todo esto que nosotros hemos escuchado, porque yo creo que todas las personas que van a escuchar esto le van a pasar lo mismo que a nosotros en algún momento, que nos sentimos empáticos con tu historia, porque también nos hemos visto en situaciones que son muy parecidas, similares o incluso iguales que tu historia, y entonces empatamos muy bien con eso y decimos, mira, sé que yo también sentí esto en ese momento. Puede ser que la figura tenga otra cara, pero la situación es muy parecida, ¿verdad? Totalmente. En ese sentido, por ejemplo, ¿qué reflexiones, si es que tuvieran que tirar una frase para la posteridad, qué reflexiones me harían ustedes con respecto a esta historia, que también puede ser su historia? Partamos, por ejemplo, Mauro, ¿qué reflexionarías sobre tu historia, tu propia historia? ¿Sabes qué? Alguna vez me tocó
hacer una charla en la Universidad de Santiago sobre fibromialgia. Y me acuerdo de haber escrito también esta historia de cómo llegué también a la fibromialgia. Haber puesto una imagen de... Tú me puedes corroborar, Lau, porque a veces tengo como que cambio las palabras, soy medio disléxico de memoria. Pero esta analogía de estas personas que estaban en una cueva, oscuras, como que de alguna manera solo veían sombras. La cueva de Platón. La cueva de Platón. De alguna manera se conformaban sabiendo que esa era su realidad. Y que después de estar en esa cueva, viendo solamente sombras, pudieron salir afuera y darse cuenta de que había todo un mundo. Y creo que ahí siento que la reflexión es: no pierdan la esperanza. Somos seres humanos maravillosos. Tenemos la capacidad de cambiar nuestra realidad constantemente. Tenemos los recursos para hacerlo. Somos personas, vinimos a vivir esta experiencia humana justamente para aprender y rescatar de que a través del dolor podemos ser mejores personas, tomar mayor conciencia, poder ayudar a otros. Creo que va por ahí, como que siento que cambia la sensación de ser pasivos o pacientes en el caso clínico y ser consultantes, casi como ir al oráculo y decir, sabes que hay otros elementos que te pueden ayudar y cambiar tu percepción de lo que estás viviendo, y ser activos y generar esta esperanza activa, como sí se puede. Eso. Muchas gracias. ¿Tú, Zuley, tienes algún pensamiento, alguna reflexión con respecto a la historia de Mauro? ¿Te sentiste empatada en algún momento con parte de su historia? Yo me sentí súper empatado con algunas partes de la historia, particularmente con la parte escolar, con las situaciones escolares. Sí, claro, no es como que me pasó lo mismo con hormonalmente, pero sí se siente el sentir. Es el sentido el que se comparte. Las situaciones pueden ir variando. Me llama la atención el proceso psicológico que permitió ponerle nombre, pienso, a las emociones, y de ahí poder como sentirla y que pase todo este proceso. Y cuando pasa el proceso de poder hablar qué te pasa y sentirlo, o sea, tú lo hablaste y volviste a traer el sentir, pasa todo un movimiento que siento que en el fondo nos va ayudando a, lo que decías tú, resignificar el dolor y dejar de representarnos a nosotros como una víctima. Y al hacer ese cambio es donde empieza a cambiar tu realidad en el fondo. Y todo el proceso que tú te vas conociendo internamente. Entonces, claramente desde el punto A del suceso a todo el proceso que pasó al punto B, ya eres una persona distinta. Entonces, de pronto no es la idea de romantizar el trauma, pero sí en todo este camino que uno va pasando, o el dolor, ya sea físico o emocional, te va cambiando y van haciendo como una persona distinta, que es la que en este caso afortunadamente a ti te permite entregar herramientas y acompañar a otras personas, a nosotros también desde nuestra tarima como asesores de bienestar. Y los asesores en este momento, o tú en este momento, no lo podría haber hecho sin haber pasado por el proceso, por la experiencia, pero también por todo el proceso de sanación interna. A mí en particular me pasa que venía con una construcción hecha y salgo con una construcción más completa. Suena como muy frase armada, y seguramente está armada, está hecha, alguien la pensó, ya la hizo y uno la tiene ahí en el subconsciente, pero queda como más claro de que las experiencias sí nos construyen, nuestras experiencias nos van construyendo de a poco, pero no nos definen. Nosotros podemos como
creo que la palabra del podcast de hoy día ha sido la resignificancia. Nosotros podemos resignificar esas experiencias y resignificarnos a nosotros mismos, reconstruirnos a nosotros mismos a partir de eso, pero sí tomando en cuenta de que el ladrillo que estamos tomando son nuestras experiencias. Para poder con esos ladrillos podemos construir un tipo de casa o podemos construir otro tipo de casa y las podemos armar y desarmar y pueden ser distintas entre sí, pero el ladrillo mismo son nuestras experiencias en sí. Yo creo que eso es como importante. Yo lo más seguro es que alguien ya lo reflexionó, ya lo dijo, ¿no?, en algún momento, pero creo que ahora me queda más claro en ese sentido de que sí. Antes solamente pensaba de que nos éramos como básicamente esclavos, suena raro. Estábamos bajo el yugo de nuestro pasado. Pero Condenados. Claro, condenados a nuestro pasado. Y si es que dejamos las cosas al azar y dejamos las cosas pasar y las silenciamos en este mundo interno, yo creo que sí estamos condenados por nuestro pasado, pero si es que la expresamos, creo que podemos valorarla de distinta manera. Y creo que esa situación nos ha pasado a todos. Yo creo que, ¿saben qué? Yo creo que después de sentir mucho odio con ustedes por haberme lanzado a... No lo sabemos, sí, lo tenemos claro. Ya, Aristóteles. No, agradecer. A veces porque me hicieron ahora una sensación de déjà vu. Así como que había una parte mía que en algún momento me lo pensaba. Me gustaría poder tener el espacio, poder visibilizar el proceso que tiene un ser humano, en el caso, mi caso, mi experiencia, y poder hacerlo desde la humanidad, desde la vulnerabilidad, de que independiente del rol que uno juegue, como en este caso como un psicólogo, somos personas, hemos pasado todos, cada uno en su vida por momentos dolorosos, traumáticos, y creo que es una manera también de regalarme como esa posibilidad de compartirlo y seguir sanándolo. O sea, el hecho de verbalizarlo, lo que hablábamos al principio, de que no me di el derecho o el permiso de hacerlo, de hablarlo con mi familia, con mis compañeros y amigos, hoy vuelvo a dar espacio ya de una manera como más masiva, como que esto va a quedar para cualquier persona que lo pueda ver, llegar de una manera azarosa o no a este episodio del podcast y sentir de que estoy cooperando con un granito también de arena. Y uno nunca termina de crecer, nunca termina de tallarse a sí mismo como el Pigmalión. Y nada, pues agradecer también a mi familia y a mi entorno, mis compañeros y amigos que en su momento fueron como... Claro, pasé por momentos donde sentía mucha rabia con mis compañeros o amigos. Después de todo el proceso que generé, agradezco mucho a la familia que tengo, porque siempre me apoyaron y siempre me consintieron y recibí mucho amorcito, y en el momento que hablé, que pude verbalizar, fueron ahí a ayudarme y estuvieron ahí incondicionales. Y hoy en día mis amigos que en su momento ahora pueden entender lo que yo viví después de que les verbalicé, y también me validaron y también me pidieron perdón por lo que podía haber hecho, pero tampoco tenían idea de lo que estaba viviendo. Claro. Y hoy en día siguen siendo mis amigos y hermanos de vida, así como después de 35 años de amistad. Entonces nada, pues eso, quería agradecerles también a ustedes por haber generado este proyecto, nuestra amistad, la posibilidad de sincerarnos, de compartir y conectarnos también a través de este espacio. Ustedes no conocían esta parte de mi vida, y eso también fortalece el lazo y el vínculo, y espero con ansias tener la oportunidad que cada uno de ustedes destrozarlos. Haré preguntas ahí al callo, como buen terapeuta que soy. Como buen psicólogo me encantaría destrozarlos a preguntas. Y los haré llorar. Si vamos a llorar, lloremos.
¿Qué haremos? Lloremos, ¿viste? Oye, chica, igual no quiero... yo sé que tenemos programado algo, una sorpresa para todas las personas, para todos los televidentes, pero me gustaría, vamos a hacer como una pausa, vamos a pasar a otra modalidad de grabación y me gustaría que en este momento me ayudara Zule, porque por la herramienta que vamos a hacer, que es el oil tapping. ¿Tienes por ahí el oil tapping? Mientras tú lo preparas, yo puedo describir un poquito de qué se trata con la ayuda de Mauro, porque Mauro en otro podcast, que Mauro se está transformando en un... ¿Cómo se llama esto? En un rey de las comunicaciones. Porque está en varios proyectos televisivos. No, de contenido. Porque tiene otro podcast. Porque tiene otro podcast. El otro día, Diana, a la doctora de Colombia, especialista en fibromialgia, que ya tiene fibromialgia además, del proyecto que estamos haciendo, y va a estar feliz en algún momento que lo probamos planificar, que hagamos un episodio con ella también. Sería interesante ver una médico que a partir de su experiencia personal llegó a... hoy en día está ayudando y acompañando a otros en esto. Yo creo que tienes que hacer que se prepare, porque también nos va a contar su experiencia, al igual que tú contaste tu experiencia hoy día, ella también va a contarnos su experiencia una vez que nosotros también la hayamos contado. No nos vamos a saltar esa parte, no se preocupe. Como el chacotero sentimental. Sí. Oye, bueno, mientras Zuley se prepara y nos va contando, les quiero comentar una cosa. Dentro de bambalinas, nosotros estábamos hablando de que, mira, se habló de esta terapia, se habló de esto, y coincidimos una que es el tapping, el EFT, que es conocido, que es la técnica de liberación emocional, que es, sus siglas en inglés son EFT tapping, ¿verdad? La técnica de liberación emocional es una técnica combinada es una construcción, de hecho. Es divertido porque justo la comentó Mauro y yo, por ejemplo, yo soy terapeuta en NFT, o sea, soy instructor en NFT, terapeuta. Y hace unos años, no, o sea, yo soy terapeuta hace varios años, desde 2016, que mi tía, que es la que me mete en todas las temas de terapias complementarias, me dijo, tienes que aprender esto, tienes que saber esto, y yo dije, la va a romper. Dicho y hecho, años después la empezó a romper. Y hace, ¿cuánto fue, Zuley? Más o menos 1 año, 2 años, en que se empezó a introducir lo que es el oil tapping. Y ustedes se preguntarán qué es el oil tapping. Primero, Mauro, coméntanos qué sabes tú del tapping o del EFT. A ver, es importante ir notando que el EFT o técnica de liberación emocional comprende como de varias técnicas en sí que se van generando como un efecto de sinergia. Cada uno va apuntando a lo cognitivo, o sea, a la parte como mental, al pensamiento, otro a la liberación corporal, ¿sí? Y que gracias a eso la persona puede, volviendo al concepto del episodio, diría, resignificar la experiencia que está viviendo de dolor o de estrés. Entonces es una mezcla entre programación neurolingüística, porque finalmente la persona a través de esta herramienta puede validar la emoción o sentimiento, entre comillas, negativo que está experimentando, por ejemplo, frustración, y validarla y decir que pese a estar experimentando esta sensación, igual estoy conmigo, me respeto y me amo, ¿sí? Entonces genera como una palabra, una frase de poder, una frase de poder. Es como un mantra que al mismo tiempo se mezcla con digitopuntura, ya que esta sensación de tapping que es parecido a la acupuntura, se basa en el mismo concepto de la acupuntura, de que hay ciertos puntos del cuerpo donde transita el chi, ¿sí? La energía vital, y que uno puede ir liberando ese punto en la medida que se va generando este tapping.
este golpeteo en ciertas partes del cuerpo. Entonces, más la frase de poder que se va generando como en programación neurolingüística es resignificar un pensamiento por otro. Entonces, en la medida que se genera esta combinación, permite la liberación emocional de la persona que lo está haciendo. Entonces, por ejemplo, la persona experimenta frustración y dice, bueno, si bien hoy me siento frustrado, igual me quiero, me amo y me respeto profundamente. Y así lo va haciendo durante un tiempo determinado. Y este es un punto para liberar estrés, pero existen otros 8 puntos más. Ahí lo puedes decir, Lau, que representan cada uno distintas cosas en el cuerpo. Así es, de hecho, para las personas que saben de digitopuntura van a reconocer ciertos puntos. Para las personas que saben de Ho'oponopono van a reconocer ciertas frases, también ciertas, ¿cómo se llama? Directrices mentales que uno va reprogramando. Y es un mantra. Es un mantra en definitiva, efectivamente, y ese mantra, ¿cómo se canaliza? Pero además está la técnica se le incluye la técnica de los aceites esenciales, que tiene 2 niveles. Tiene un nivel emocional y tiene un nivel fisiológico. En el nivel emocional encontramos que el aceite esencial, cada aceite esencial cumple un rol dentro de ciertas emociones para ayudar a liberar ciertas emociones, pero a nivel fisiológico también permite perpetuar condicionarnos. Por ejemplo, nosotros ya venimos condicionados con ciertos aromas. Por ejemplo, los cítricos mucho al verano, a la felicidad, cosas por el estilo. Los amaderados mucho al invierno, ¿cómo se llama? El arroparnos, el cuidarnos, el estabilizarnos, el estar un poquito más quietos, cosas por el estilo. Las flores, sentirnos acogidos, comunicativos, como amorosos, o cosas parecidas. Entonces los aromas lo que hacen es que nos ayudan al condicionamiento y a poder potenciar la técnica, ¿verdad? Vamos a tener los 8 puntos, que vamos a tener las 100, ¿verdad? El entrecejo, pero en el nacimiento, en la base de las cejas, por decirlo así. Se me olvidó el nombre anatómico. Bueno, pero aquí como entre las cejas. Claro, entre las cejas. El nación, ahí se llama. Ahí me acordé. Entre las cejas vamos a tener un punto que nosotros por la escotadura sagital que nosotros tenemos, nos vamos siguiendo. Va a haber un punto en donde como que se hace una escotadura que se hace como un hoyito. Si nosotros vamos siguiendo, hay una parte donde se hace justo un hoyito. Y ese punto, si es que nosotros lo palpamos, lo tocamos, es como lo más cercano que nosotros vamos a tener a lo que es nuestro sistema nervioso, porque va justo dentro, muy cercano a la dura madre. También tenemos el punto que es acá, que es debajo de la nariz, en el entrelabio, ¿verdad? Y tenemos en el mentón, un poquito más arriba del mentón, donde también se genera este hoyito, este surco, esta escotadura, ¿verdad? Y ya después nos manejamos en los puntos donde empezamos a resignificar. Cuando estamos hablando de la cabeza, estamos concientizando en el discurso. Ahí lo vamos a ver en la práctica, pero en toda la cabeza estamos concientizando el discurso. Después vienen los puntos que son, de hecho, este punto que tenemos acá se llama punto de dolor. ¿Por qué? Porque con el punto de dolor, y esta es la lógica que tiene esta técnica, es donde nosotros empezamos a resignificar. Si es que nosotros no sentimos dolor, no resignificamos. Y aquí cambia un poquito el discurso, y donde empezamos un poco a cambiar el mantra, y empezamos a decir a pesar de.
Y este punto es muy fácil sentirlo. Ustedes siguen por la línea media del cuerpo y van a sentir una parte donde se van a pasar los dedos y van a sentir un poquito de dolor. Ese punto de dolor es donde nosotros empezamos a resignificar y empezamos a golpear, ¿ya? Luego vamos a tener el punto karate, ¿verdad? El punto karate es cuando nosotros hacemos un golpe de karate, es con lo que nosotros golpeamos, ¿verdad? Generalmente se ocupa el punto karate de el mano corazón. ¿Ya? Claro. Y luego vamos a tener los puntos lumbricales que nosotros le llamamos en anatomía, pero van a ser los interfalángicos, que van a ser justo entre medio de las... De los nudillos. Claro, entre los nudillos, ¿verdad? Pero entre medio de los nudillos. Sí. Perfecto. Entonces todo esto va acompañado de unos golpeteos. El golpeteo tiene que ser así, tiene que ser con la mano suelta, ¿ya? Y es puede ser con un dedo. Yo lo hago con 2 dedos para asegurarme de poder apuntarle a los puntos, de poder apuntar bien. Y es con la mano suelta, dejar la mano suelta y hacer unos golpeteos. Hay gente que lo hace con la mano abierta. Uh-huh. Yo en adultos mayores recomiendo que lo hagan con la mano abierta porque el golpeteo puede ser un poco intenso. Pero en general una buena técnica es con los deditos. ¿Por qué? Porque tiene que ser en ese punto. No puede ser con la mano abierta completamente porque ahí estás abarcando un área y estás como generando una reacción difusa, por decirlo así. ¿Ya? Y todo esto va acompañado de un mantra. ¿Ya? La parte de la cabeza va acompañada del mantra y la parte de la cabeza vamos a decir... Por ejemplo, demos un ejemplo. Esto es simplemente para ejemplificar. Yo creo que más adelante lo vamos a hacer como más didáctico y lo vamos a enseñar así como más a profundidad. Pero generalmente yo siempre recomiendo que anoten su mantra y la resignificación. Por ejemplo, si es que yo quiero... Si yo tengo un dolor, una pena de una pérdida. Por ejemplo, pongamos la pérdida. A pesar de esta pérdida que tengo, puede ser cualquier cosa. Y aquí es donde agregamos la parte del Ho'oponopono. Es donde yo como adulto me digo a mí mismo: me quiero, me amo plena y profundamente. Qué difícil de repente para un adulto decir eso en voz alta. Y de hecho van a sentir que su cuerpo las primeras veces va a tener una pequeña reacción de rechazo. Me quiero, me amo. Una resistencia. Una resistencia. Ahí una resistencia heavy porque es a nivel casi social y cultural. Desde una lógica patriarcal se nos impide como poder conectarnos con esa sensación de compasividad y de amor incondicional, muy materno. Sí, no, y además que ¿quién nos conoce más que nosotros mismos? Y a pesar de eso, y a pesar de todas las cosas, decirnos a nosotros mismos: me quiero y me amo plena y profundamente. Exacto. Plena y profundamente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ayúdame, Zulay, un poquito con el tema del oil tapping. El oil tapping, ¿cómo incorporamos los aceites esenciales dentro de esta técnica? Y lo vamos haciendo. ¿Te parece? ¿Tienes un aceite por ahí? Vamos haciendo que La técnica. ¿Y tú la vas diciendo y lo ocupamos el aceite? Sí. ¿Te parece? A ver. Tío Lau, ¿puedo ir a buscar mi aceite? Sí, yo creo que sí. Si es que te permiten los captores que mandamos, sí. Un aceite Ya, para yo estoy viendo cuál puedo ocupar porque tengo acá una serie de aceites. Uh-huh. A ver. Tengo el balance. Hermoso, perfecto. Ay, perfecto. De hecho voy a buscar. Ya, entonces, en resumen, la técnica de tapping o de liberación emocional
lo que busca es regular tu sistema nervioso, liberar energía y emoción a través de los puntos ya mencionados, y las palabras de afirmaciones van a apoyar también esta liberación. ¿En qué apoya el aceite esencial? Es en ambos sentidos, regular tu sistema nervioso, apoyar la liberación emocional, idealmente ocupar un aceite que te relaje, como la mezcla Balance que tiene Mauro, que tiene aceites de árboles y de flores. Puede ser la lavanda, puede ser la naranja, que también es relajante, o la bergamota también es sedante. Y lo puedes poner en los puntos de aromaterapia, como lo está haciendo el Mauro, o ya antes de empezar, ponerlo en los puntos que tú vas a presionar en el oil tap. Entonces sería la coronilla, un poquito, la parte de acá del entrecejo, las sienes, aquí, abajo de la nariz, mentón, el punto karate y los puntos de aromaterapia. Ya. Si tienes descubierto, puede ser acá, porque hay un punto acá, pero si no, está bien. Vamos a mostrar la cara, va a ser muy... Sí. ¿Cómo? Va a ser complejo. Sí, va a ser ¿Ya? complejo. Entonces ahí se va uniendo el efecto aromático, lo hace mucho más rápido. El aceite ingresa por la nariz, por los nervios olfativos, y tiene una reacción de 2 segundos en que va a calmar tu sistema nervioso o trabajar ciertas emociones. Hace que el efecto sea mucho más potente, y cuando tú vuelvas a inhalar el aceite esencial en otro momento, se va a reactivar también esta reacción de calma y de liberación emocional. Ajá. Muchas gracias, Zuley. Entonces ya aplicamos el aceite, ¿verdad? Ya estamos condicionando a la persona para hacer esto. Entonces lo que vamos a empezar es que lo más importante es, van a encontrar muchas técnicas de oil tapping y muchos discursos de oil tapping en internet. Mucha gente lo hace con la mímica y con todo eso, pero lo más importante es decirlo en voz alta, porque no hay nada más liberador que esto, que la garganta. Entonces cuando nosotros le ponemos palabras a las situaciones, le ponemos palabras a las cosas, es cuando realmente estamos liberando, un poco haciendo un podcast. Bueno, ahora vamos a empezar a demostrar cómo es la técnica en sí. Vamos a empezar con los puntos ya que incluimos en los aceites esenciales dentro de la técnica, que nos van a servir para condicionarnos, pero ahora lo que vamos a hacer es la técnica propiamente tal. Entonces vamos a empezar a ubicar el punto de la coronilla, que generalmente está en lo más alto, y van a sentir que hay una hendidura. Entonces suavemente vamos a empezar a golpear ahí, ¿verdad? Y vamos a empezar con este mantra. Este mantra es el que vamos a armar y después vamos a resignificar. A pesar de esta pérdida, sí, es bueno que lo digan en voz alta, porque vamos a sacar nuestra voz y vamos a empezar a trabajar con esto de la memoria y resignificado. A pesar de esta pérdida, me quiero y me amo plena y profundamente. Me amo y Me amo plena y profundamente. Perfecto. A pesar de esta pérdida, me quiero y me amo plena y profundamente. Me quiero y me amo plena y profundamente. Perfecto. Entonces lo vamos a repetir 3 veces por cada punto. Ahora vamos hacia el entrecejo, ¿verdad? Con los 2 deditos en la base de las cejas. Ahí. Suavecito, no tiene que ser muy fuerte. Entonces, a pesar de esta pérdida que me duele, A pesar de esta pérdida me quiero y me amo plena y profundamente. A pesar de esta pérdida profunda, igual me quiero, me amo profundamente. A pesar, ahora hicimos 3 veces en este punto. Vamos a las sienes. A pesar de esta pérdida que me agobia, A pesar de esta pérdida que me agobia, me quiero y me amo plena y profundamente. me amo y me quiero profundamente. A pesar de esta pérdida que me agobia, A pesar de esta pérdida, esta pena que me agobia, me amo y me quiero plena y profundamente. me amo y me quiero
plena y profundamente. Y una vez más, son 3 veces por parte, a pesar de esta pérdida que me agobia y me da pena. Esta pena que Para esta pérdida que me agobia. pena. Me quiero plena y profundamente. me quiero, me amo profundamente. Ahora nos vamos a debajo de la nariz. Ahí en este punto, un poquito más arriba de las encías. No nos vamos a pegar directamente en los dientes. Entonces, es a pesar de esta pérdida. A pesar de esta pérdida, A pesar de esta pérdida que me duele. a pesar de esta pérdida que me duele, A pesar de esta pérdida que me duele y me da de pena. esta pérdida que me duele, quiero, Me quiero y me amo plena y profundamente. Perfecto. Quiero y me amo plena y profunda. Tienen que dejar fluir esas emociones, entonces se va a ir armando el discurso, ¿verdad? Ahora cambiamos a la parte de un poquito más arriba del mentón, debajo del labio. Lo van sintiendo. Ahí van adaptando un poquito el golpecito y a pesar de esta pérdida, a pesar de esta pérdida, a pesar de esta pérdida que me duele, a pesar de esta pérdida que me duele, a pesar de esta pérdida que me duele, me da pena y me entristece, a pesar de esta pérdida que me duele, Yes. me amo me amo, me quiero plena y profundamente. Perfecto. Ahora vamos a reconstruir. Empecemos a reconstruirnos, ¿verdad? Nos vamos al punto de dolor. ¿Se acuerdan del punto de dolor? Sí. Perfecto. Entonces, a pesar de esta pérdida, a pesar de esta pérdida, a pesar de esta pérdida que me duele, a pesar de esta pérdida que me pérdida. duele, la quiero resignificar la quiero resignificar en mí. en mí, Por eso yo me amo y me quiero plena y profundamente. por eso me amo y me quiero profundamente. Ahora vamos a la parte axilar. Es en la parte de las costillas, ¿verdad? Hay como una glándula ahí. Sí, son todas las partes de la... ¿cómo se llama esto? Del sistema linfático. Sí, eso, la linfa. La linfa, entonces nos va a ayudar a un poquito limpiar. Entonces, a pesar de esta pérdida que me duele, A pesar de esta pérdida que me duele, me duele, que me da pena, que me da pena, que me persigue, que me persigue, la entiendo, la entiendo, la perdono la perdono, y yo me quiero, me amo plena y profundamente. yo me quiero, yo me amo plena y profundamente. Ahora vamos al otro lado. A pesar de esta pérdida, A pesar de esta pérdida, a pesar de esta pena, del dolor, a pesar de la pena y el dolor, lo resignifico, lo transformo en mi vida la transforma en mi vida. y yo me amo y me quiero plena y profundamente. Yo me amo, yo me quiero plena y profundamente. Ahora nos vamos al punto karate. ¿Se acuerdan del punto karate? Nos vamos al lado izquierdo de las manitos, ¿verdad? Y empezamos que a pesar de esta pérdida que me duele, que me da pena, A pesar de esta pérdida que me duele, me da pena, yo la resignifico quiero, y la entiendo. yo la resignifico, la transformo, la resignifico. Y ahora sí, me quiero y me amo plena y profundamente. Me quiero, me amo plena y profundamente. Nos vamos dando cuenta que cada vez es más fácil decir me quiero y me amo plena y profundamente porque la estamos resignificando, ¿verdad? Se nota inmediatamente, no. Sí. Ahora vamos a los puntos lumbricales o los interfalángicos, los internodales que existen, ¿verdad? Empezamos desde el primero, que vamos hacia abajo. Y que a pesar de esta pena que me ha dolido,
que me pesar ha, de esta pena que me ha dolido, que me ha perseguido, que me ha perseguido, la entiendo la entiendo y la construyo y la construyo para un mundo mejor y un futuro más pleno. para un mundo mejor y una sensación más plena. Perfecto, seguimos. A pesar de esta pérdida, A pesar de esta pérdida, que me apena, que me agobia, me agobia. Vamos, ¿cómo la podemos reconstruir? la transformo como aprendizaje, con amor, queriéndome plena y profundamente. Perfecto. Última falange, vamos. Zuley, ¿nos ayudas con esta? A pesar de esta pena y dolor, la resignifico amándome más profundamente. Y yo me quiero y me amo plena y profundamente como el adulto que soy. Me entiendo, me amo. Quiero y me amo, entendiéndolo y sintiéndolo como un adulto que se acompaña Y que no estoy solo. y que no estoy. Entonces ahora nos detenemos Podemos terminar con una menta. y podemos terminar con una menta. Aprovechamos de que hay olor todavía en nuestras manos. Nos damos nuestro espacio, ¿verdad? ¿Sabes qué, Lau? En la medida que se fue haciendo, una de las cosas que decía ahí, la palabra, la parte de la frase donde uno se decía me amo, me quiero, plena y profundamente, se iba diciendo de una manera más fluida. Y lo otro, que corporalmente se sentía como mayor liviandad y una sensación energética como que se expandía por el resto del cuerpo, como que esa sensación tuve en la medida que lo fui haciendo. Como que uno se va aceptando y va aceptando esas palabras y va aceptando que a uno lo quieran, lo amen pleno y profundamente, no solamente uno hacia uno, sino que también nos dejamos que las otras personas nos quieran y nos amen de esa manera. Entonces, porque algunas veces tenemos ese miedo constante de, uy, me quieren, me aman, de esas justificaciones o cosas por el estilo. Entonces esto también nos ayuda. Entonces esta técnica nosotros la podemos aplicar en cualquier momento. Es fácil de aprender. Si ustedes tienen dudas, pueden revisar el video, pueden revisar la grabación, el podcast, cualquiera de las cosas. Nosotros ahí les vamos a ir dejando algunas cositas. Y de hecho, Zuley nos tiró una muy buena idea al principio de cuando estábamos haciendo el backstage, que les vamos a ir dejando ahí un PDF, un descargable, en donde pueden ir viendo paso a paso cómo hacerla y también cómo construir el mantra, cómo lo construyen. Se lo vamos a ir. Vamos a pasar a la al otro formato que tenemos nosotros acá de podcast. Y bueno, contarles, esperemos que les haya gustado el capítulo de hoy. Esperemos que les haya gustado también un poco la conversación que hemos tenido y específicamente las herramientas que hemos compartido con ustedes. Como saben, todos los jueves vamos a tener un capítulo de podcast, vamos a tener un lanzamiento y nos van a poder encontrar en nuestras distintas plataformas. Nos pueden seguir ahí por Instagram, nos pueden escribir por correo. Y hace poco les contábamos que teníamos una sorpresa. Tenemos página web, tenemos una página ahí donde también pueden hacer comentarios. Que es parte del proyecto más grande que es Vida Esencial, pero nos pueden buscar ahí como El Camino del Corazón Podcast. Nos pueden buscar ahí en Google y nos van a encontrar, y futuramente vamos a ir agregando ahí secciones y cosas por el estilo para que también vayan descargando materiales si es que los necesitan o se puedan comunicar con nosotros. Ahí vamos a ir agregando funcionalidades. Eso. Sí. Súper. Oye, nada. Oye, quedé como
Sí, quedamos ¿Cómo como va? que creo que es normal que por fin estoy levitando. Aprendiste. Aprendí a levitar. Claro. Viste que eran años de sufrimiento y dolor para poder llegar a la levitación. Para lograr. Y un abrazo, chicos, muchas gracias y nos estamos viendo la próxima semana. Vamos a ir a estar compartiendo y bueno, de este podcast salieron también varias ideas interesantes, así que de este capítulo en particular salieron varias ideas muy interesantes que las vamos a compartir con ustedes, así que los invito a que también se comuniquen con nosotros por Instagram, que he visto que están bien activos ahí comentando y mandando saluditos. Sí. Oye, y se viene un programa de bienestar, por eso que también está la página y todo para que puedan acceder a opciones más completas terapéuticas. Oye, ¿puedo pasar un datito? Sí, por supuesto. Por supuesto. Como decía Lau, estoy con un proyecto de otro podcast también de fibromialgia. Para las personas que tienen fibromialgia y dolor crónico, estamos con la doctora Adriana Ángel ahí hace ya 8 capítulos para poder, es que se llama Fibrotribu el podcast, y nos pueden seguir en este momento por Spotify y por Facebook Live. Todos los miércoles se lanza un capítulo nuevo a las 2:30 de Chile, 13:30 Argentina, 11:30 Colombia, 9:30 México, para que puedan ahí las personas que tienen fibromialgia saber de que tienen un espacio donde van a aprender y ¿cómo se llama? Conocer un poco más de su enfermedad, y desde una lógica muy, muy esperanzadora en lo concreto, y también como desde la misma lógica que estamos haciendo nosotros, como desde el amor, como desde la experiencia. Y hay que destacar algo, que la doctora en particular no solamente es doctora especializada en fibromialgia, sino que también ella vive con Fibromialgia. con esta condición, claro. Entonces... La escuché el otro día y está súper interesante sobre la visión en que hablaban de cuando la persona está buscando el diagnóstico, de cómo va para allá, para acá, a pesar de que son distintos sistemas de salud. ¿Ella es colombiana? Sí, es colombiana. Y es bien parecido todo el sistema de salud que tienen en Colombia con el de acá. Como que, Ajá. que en ese sentido como que se replica un poco la realidad de la salud en Latinoamérica, la verdad. Es como bien parecida. Así que eso quería hacerme. Y también la amo. sí, recuerden, si... Y también la amo. ¿Cómo se llama la psicóloga? Se me había olvidado. Isabel. María Isabel. La Marita, a ver, si está por ahí. Si está por ahí, comuníquese con nosotros, por favor. Estamos haciendo un llamado, estamos en búsqueda de María Isabel. Así que un abracito grande. Va a aparecer el Pollo Fuente en cualquier momento, Sí. haciendo un reencuentro. 3 años sin vernos. No, ¿cuántos? Años. Como 30 años. 30 Estará, años. pregunto si estará viva, ¿no? Así como... Claro. Así que bueno, cualquier información que tengan, ahí comuníquense con nuestra producción para que podamos hacer de este reencuentro algo posible. El Camino del Corazón El podcast. camino del corazón, así. Sí. Un abrazo, chicos, los quiero mucho. abrazo. Queridos, querida. Linda semana, término de semana. Chao a todos que nos están escuchando. Chao, chao, y los invitamos a ver en los Chao, próximos chao. capítulos.